Salta, Flavia Rollón. Gracias, presidente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es acá un ejercicio de honestidad intelectual, ¿no? Mucho se habla del empleo y de la reforma laboral y creo que hay que tener mucho cuidado. Tanto la oposición, que dice que la reforma laboral va a destruir el empleo, como también el oficialismo, cuando dice que esta reforma laboral va a crear empleo y parecería ser una solución. Claramente el empleo, y como bien lo acaba de comentar también la senadora de Neuquén, que también es un claro ejemplo, el empleo no se crea ni se destruye solamente por una reforma laboral. Esta reforma laboral, a quien le voy a acompañar en términos generales, con algunas disidencias de manera particular, en mi opinión, no crea empleo per se. Acá la situación de diagnóstico tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Y se necesita un debate mucho más profundo para hablar de creación de empleo. En este proyecto de ley, en lo personal, me hubiera gustado que primero estemos debatiendo una reforma tributaria. Que estemos debatiendo también, dado que en este proyecto se bajan recursos de nuestro sistema previsional, siendo que nuestro sistema previsional es uno de los mayores componentes de gasto en nuestro presupuesto nacional, que tengamos un debate serio al respecto de la reforma tributaria y la reforma previsional en paralelo con esta reforma laboral. Pero la creación de empleo viene de una política económica seria, de un plan de desarrollo que tiene que tener mirada territorial, porque el empleo hay que crearlo en cada rincón de la Argentina, donde hay que conocer la realidad productiva de cada lugar, hay que brindar las condiciones para que la inversión se desarrolle, seguridad jurídica, estabilidad macro, las condiciones que tienen que tener la inversión para llegar y crear empleo. Hoy la realidad es que nosotros tenemos 12 millones de trabajadores formales y 5,6 millones de trabajadores en la informalidad, casi el 50%. Negar que no tenemos problemas de empleo y que hay una resistencia a la formalización es negar la realidad. Por eso voy a tratar de hacer consideraciones objetivas con respecto a este proyecto de reforma laboral. Cuando digo que primeramente deberíamos discutir, o por lo menos en paralelo, una reforma tributaria, es porque uno de los orígenes, de los causales que van en paralelo a la informalidad laboral, es la informalidad en la economía. Argentina es un país que tiene muchísima informalidad en su economía debido a la alta carga impositiva, a impuestos regresivos en los tres niveles, ¿no? Municipal, provincial, nacional y a la evasión. Cuando uno tiene mercados que se manejan en la evasión y en la informalidad, claramente ese dinero que no está en el sistema formal termina también siendo parte de la subregistración de los trabajadores. Esta ley laboral, claramente desde mi punto de vista, no va a crear empleo. Esto es un proceso más complejo, un proceso donde también tenemos que discutir la competitividad de nuestras economías, tenemos que discutir cómo Argentina se encamina al desarrollo. Pero sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena y moderniza. Celebro hoy haber llegado a esta instancia. Fueron meses de trabajo duro, de estudio, de análisis, de debates, de sentarnos. Llegamos a un proyecto de ley con 28 modificaciones aceptadas y ahí quiero destacar también el trabajo que se ha llevado y la escucha por parte de la senadora Burlich y del oficialismo. Claramente no es el proyecto que nosotros o que yo en lo personal desearía, no es un proyecto perfecto, pero sí reconozco la voluntad durante estos meses, junto a otros senadores de bloques distintos, de un trabajo duro
y de un debate en cada uno de los puntos. Este proyecto en general lo voy a acompañar. Tiene convenios colectivos que tampoco podemos negar. Tenemos convenios colectivos que incluso datan antes de la Ley de Trabajo. Tenemos convenios colectivos que tienen más de 40 años. Y tenemos que acostumbrarnos, sobre todo en el mundo de hoy, a negociar, a actualizarlos. Tampoco me parece que acá se quiera responsabilizar siempre a los sindicatos o a la parte gremial. Muchas veces los convenios tampoco se actualizan porque la parte empresaria no se quiere sentar tampoco a actualizar. Esta ley obliga a que nos sentemos a renegociar. ¿Y por qué considero que esto es bueno? Porque una renegociación y una actualización y tener esta gimnasia de actualizar constantemente los convenios de trabajo permite adecuar convenios a la realidad tecnológica, a la realidad de mercado, a ciclos económicos, a la regionalidad, a tener una mirada mucho más clara, real y asertiva de la realidad del trabajo en cada punto, en cada mercado, con cada tecnología y no seguir sosteniendo convenios donde hay siquiera puestos de trabajo que hoy ya no existen. Ahora, esto debe hacerse en un marco de razonabilidad, donde haya plazos que establezcan esta claridad en esta negociación, donde se cuide, y el proyecto de ley habla justamente de esas cláusulas donde se cuida la relación y las condiciones del trabajador para que no haya instancias de incertidumbre para el trabajador. Debemos acostumbrarnos en un mundo como en el de hoy a tener negociaciones constantes y a mí en lo personal, que vengo del sector privado y que me ha tocado numerosos trabajar con sindicalistas, yo he de decir y de rescatar que hay muchos gremios y sindicatos que tienen esto muy claro y que están con voluntad todo el tiempo de ser los mejores aliados de las empresas para que a las empresas las vaya bien. Este músculo tiene que ser la norma en la Argentina. De hecho, hay casos muy concretos, por ejemplo, el caso de Smata con Toyota, que tiene una realidad y una negociación específica que está adaptándose a la realidad tecnológica de la empresa. La flexibilidad horaria, el tema de banco de horas. Esto en muchos sectores es una necesidad. Tampoco es cierto de que hoy vamos a trabajar 12 horas. Eso tampoco es cierto porque hay límites de horas a nivel semanal. La flexibilidad horaria y el banco de horas es mayor adaptabilidad. Con respecto a lo que yo creo que es mal llamado la industria del juicio, pero que nosotros tenemos que dar previsibilidad, creo que este proyecto ataca dos puntos de los juicios laborales. Un punto son los temas de indemnizaciones. Este proyecto enumera claramente qué ítems entran dentro de una indemnización y su cláusula de ajuste. Eso da mucha previsibilidad. El otro, que es la mitad de los juicios, son debidos a los accidentes de riesgos de trabajo. Este proyecto exhorta a tener peritos con cuerpos médicos forenses que puedan dar y bajar la litigiosidad en este sentido. Desde mi punto de vista, esta ley lo que busca es bajar la resistencia a la formalización. Hoy tenemos un grupo de trabajadores que están en el sistema formal con convenios de más de 40 años en un esquema muy rígido y este proyecto lo que busca es bajar esta resistencia a la formalización y que trabajadores que hoy están en la informalidad, que no tienen vacaciones, que no tienen aportes, que no van a tener derecho a una jubilación, que no tienen ningún tipo de protección y que hoy en Argentina son casi 6 millones de trabajadores, tengan que tener su voto y que puedan acceder al empleo formal. Y que los empleadores hoy, con esta ley, que además le otorga un montón de facilidades,
hoy no tengan pretextos y que se les baje el riesgo para formalizar a los empleados. Ahora, también veo, y lo he observado, que para que también este proyecto y este proceso de formalización pueda ser exitoso, también tenemos que tener mecanismos de control y de multas razonables, porque les estamos dando las condiciones, todas las condiciones a los empleadores para que formalicen los trabajadores, pero no podemos de la misma manera debilitar mecanismos de control y de formalización. ¿En qué difiero de este proyecto? El FAL, el fondo. No me parece correcto que socialicemos el riesgo empresario. No me parece correcto, sin antes discutir el tema previsional, que sean nuestros jubilados o indirectamente el Estado, quiere decir todos nosotros, lo que terminemos pagando las indemnizaciones del sector privado, cuando este proyecto ya resuelve las indemnizaciones con claridad y las cláusulas de actualización. ¿Quién paga y cuánto cuesta este fondo de asistencia laboral? ¿Por qué el Estado, por qué nuestros jubilados tienen que pagar las indemnizaciones del sector privado? Con varios puntos también que no quedan claros, ¿no? Cómo se financia este faltante, porque no está previsto tampoco en el presupuesto. También la pregunta que si estábamos dispuestos a tener este costo adicional, ¿por qué no pudimos discutir en todo caso fortalecer el seguro de desempleo? No discutimos en todo caso el tema de enfermedades, ¿por qué la seguridad social no podía hacerse cargo también de estos problemas? Y le hemos dado prioridad a pagar indemnizaciones del sector privado. De manera simple, lo que entra al fondo se lo sacan al ANSES. Y cuando al ANSES le falte, va a tener que ser el Estado el que complete el dinero faltante. Quiere decir, todos nosotros con nuestros impuestos. Y me parece que claramente Argentina tiene otras prioridades si en todo caso vamos a aumentar el gasto. Y por otro lado, que entiendo que tienen los votos, yo claramente no voy a acompañar, pero también veo que debo de hacer una advertencia institucional si este FAL finalmente ve la luz, ¿no? Primero, ¿cómo se va a invertir este FAL, no? ¿Con qué condiciones? ¿En qué instrumentos van a poder invertir? Mayor control público sobre esta administración del fondo. ¿Qué va a pasar con los recursos remanentes? Porque así como está el proyecto, los recursos remanentes de este sistema, de este fondo, van a la empresa privada. No vuelven al sistema previsional. Otro punto que no queda claro y que anteriormente también lo hablaron es qué derecho tiene el trabajador si una empresa quiebra sobre este fondo. Así que, por lo tanto, este fondo no tan solo no acompaña de manera conceptual, sino que le veo, en caso de ser aprobado, muchas advertencias institucionales al momento de ser puesto operativo. Otro punto que no voy a acompañar es la parte impositiva. El título impositivo, entiendo que se sacó el tema de ganancias, del cual era muy crítico, pero el título impositivo claramente necesitamos una discusión seria en los 3 niveles. Una discusión seria donde lo que se busque es justamente reducir los impuestos que son regresivos, tener un marco fiscal competitivo, y esto no puede hacerse con un parche en una reforma laboral, donde encima se le bajaba ganancias a sociedades de los segmentos más altos. Y acá se culpaba a las provincias o a los gobernadores, que en teoría son los que no quieren bajar impuestos. Porque también hay que decirlo, ¿no? En el proyecto de ley se crean como enemigos, ¿no? Los sindicatos, ciertos sectores, bueno.
en teoría, los gobernadores que no quieren bajar impuestos. ¿Por qué? Porque son coparticipables. Primero, el Estado Nacional de manera unilateral no puede ir a bajar o a restringir recursos de las provincias. Segundo, una discusión seria y completa. Tercero, hay que decir cuando se habla de la baja de impuestos que de 100 pesos que se pagan de impuestos, 53 quedan en el Estado Nacional. Cuando el Estado Nacional no tiene el territorio, la riqueza se produce en las provincias. Por otro lado, ¿dónde tenemos más facilidades para bajar, tanto en magnitud como en velocidad, impuestos? Las provincias tienen a su cargo lo más elemental para el ciudadano. Las provincias tienen a su cargo educación, salud, seguridad y administración de la justicia. Entonces, claramente, cuando discutimos las bajas de impuestos y tocar los recursos de nación con las provincias, hay que tener un debate serio de qué tiene a cargo cada uno de estos sectores. Las provincias son primero y crearon a la nación. Y por lo tanto, esta tiene que ser una discusión seria que también tenga en cuenta de que si bajamos el gasto, cómo discutimos prioridades. Y claramente, salud, educación y seguridad son prioritarias para los argentinos y están a cargo de las provincias. Cuando hablaban de la baja de ganancias, conceptualmente era decir, bueno, transferimos recursos de los hospitales públicos, de nuestros policías, a bajarle los impuestos a las grandes empresas. Por eso no acompañaba y sigo sin acompañar esta discusión impositiva. Porque acá necesitamos justamente tener una discusión seria. Y volvemos también a otro punto. ¿Por qué ganancias? Si ganancias es un impuesto, si se quiere, progresivo, el que más gana más paga, ¿por qué no discutimos impuestos más distorsivos? ¿Por qué la discusión no estuvo, por ejemplo, en el impuesto de débitos y créditos bancarios, que nos afecta a todos? Porque ya que estábamos dispuestos a resignar recursos del ANSES de nuestro sistema previsional, ¿por qué no se discutió ese impuesto en lugar del impuesto a las ganancias? Así que de decir que no resulta correcto afirmar que las provincias no hayan realizado un esfuerzo de ajuste fiscal. Este gobierno, cuando baja el gasto, baja indirectamente los recursos a las provincias. Las provincias hoy están acompañando el ajuste fiscal. De hecho, en la provincia de Salta, cuando la nación se corre de sus planes de salud, de incentivo docente, de programas de educación, es la provincia y es el gobierno de la provincia de Salta el que está hoy respondiendo de la obra pública, de las rutas, es la provincia de Salta la que está respondiendo. Cuando además también la provincia de Salta también ha bajado impuestos, ¿no? Y por supuesto tiene sectores nuevos que están creando empleo y están dinamizando la economía, pero de nuevo, un ejemplo concreto de que el empleo no se crea ni se destruye solamente con una reforma laboral. Para ir cerrando, presidente, creo que esta sesión tiene que dejar un mensaje distinto a la Argentina. Esta sesión tiene que dejar un mensaje de coherencia, de acompañamiento, un mensaje hacia los trabajadores, que el objetivo es sobre todo ese trabajador informal, que el objetivo es que puedas tener vacaciones, jubilación, obra social y que puedan aportar al sistema, que podamos reducir esas barreras para que puedan acceder a un empleo formal. A los empleadores, esta ley ya no le da más excusas. Acá estamos planteando herramientas concretas para darle certidumbre y que fortalezcan y que formalicen el empleo tanto subregistrado como el empleo no registrado. Al Gobierno Nacional, un sistema eficiente de multas y control. Esto también tiene que estar contenido. Que nuestra bandera de trabajo sea la bandera de la creación de empleo. Que toda reforma, que este plan de desarrollo, lo que busquemos es crear empleo de calidad,
con salarios dignos, empleo de calidad. Tenemos un país repleto no solo de recursos naturales, de recurso humano, de profesionales, de gente que en todos los niveles, a diferencia de otros países, lee y escribe, que tenemos un alto nivel de formalización, de innovación. Tenemos que apuntar a impulsar sectores y empleos en sectores de calidad y no a precarizar el empleo o incentivar empleos en sectores con menores remuneraciones. A los sindicatos, que por otro, lo decía también y lo aceptamos, lo discutíamos también en la mesa de trabajo, se les bajaba el 1% en las obras sociales cuando el mismo gobierno hoy los está auxiliando. ¿Qué se buscaba cuando se les saca de un día para el otro? Que quiebren, y esas personas ¿a dónde van a ir? Al sistema público, que hoy ya está colapsado. Ahí tiene que haber razonabilidad. Tiene que haber razonabilidad y también tiene que haber previsibilidad para que tanto cámaras como sindicatos puedan tener previsibilidad con sus recursos, porque detrás de ellos también hay trabajadores, hay una función social. Pero también es importante que los sindicatos recobren su representatividad, que caminen, que recobren la confianza del trabajador, que sean los principales aliados en detectar el trabajo informal, porque ellos son los que tienen que aspirar a cada vez tener más afiliados, que tener cada vez más gente representada. Hoy tenemos un gran desafío en recuperar también la credibilidad. Necesitamos afinar esta hoja de ruta para generar oportunidades de crecimiento y de desarrollo productivo. Tenemos un gran